Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sección 26. En la clase anterior tratamos lo que fue la unidad 1, que tiene que ver con la historia de la estadística. No sé cómo van con esas prácticas. Tenemos por aquí. Ok. Tenemos por aquí lo que es la unidad 2, ¿verdad? Tenemos dos prácticas pendientes de la unidad 1. En la unidad 2, yo no he asignado práctica todavía. Esa práctica que ustedes ven ahí no es válida, ¿ok? En la unidad 2, la práctica 2.1 no es válida. No la he asignado todavía, ¿ok? Nosotros vamos hoy, si no me equivoco, si mal no recuerdo, vamos a iniciar hoy la unidad 2, que se llama Organización y Presentación de Datos. La unidad 1 tiene dos prácticas y es para entrega 21 de febrero. Todavía le quedan 3 días para los que no lo han hecho. Si usted tiene cualquier inconveniente al entregar esa práctica, entonces es bueno que usted se comunique conmigo, ¿verdad? De forma privada. María, ¿te quiere hablar? Ok, diga lo que va a decir. Sí, profe, yo tengo una pequeña inquietud y preocupación ¿Cómo va porque a ser? yo hice la práctica y la subí, pero yo no le puse hoja de presentación, solamente le puse mi matrícula y mi firma en cada página. No hay problema con eso. Mire, hay De hecho, era un 47. poco amplio el contenido que Sí, hice. hay 47 de 137 que tengo en esas sesiones. Nada más 47 han entregado y espero que los otros se animen. O no quiero pensar que 90 se están retirando. Tienen tiempo para hacer la práctica. Si tiene Gracias, cualquier profe. duda, solo me escribe. Aquí dice que quedan 3 días y 6 horas para el 21. Entonces, esa es la práctica que es el resumen de la historia de la estadística, el resumen de la revista. Tenemos otra práctica que yo la avancé bastante con unos cuadritos que hicimos, clasificamos variables. Aquí veo que 33 han entregado de 137 que deben entregar. Si necesitan más tiempo para entregar esas prácticas, entonces solo se comunican conmigo, ¿ok? Pero sería bueno que lo haga lo más pronto posible. Diga, joven, una jovencita por ahí que desea hablar. Profesor, yo la mía la realicé, solo la estoy editando, por eso no la he subido. Ok, amor, tiene chance todavía mucho. El chance conmigo no se acaba, ustedes van bien por esa parte. Profesor, tengo una duda con el cuadro, no entiendo bien los cuadros. Si me puede explicar un poco, se lo agradecería. Si usted ve el video de la clase, creo que lo va a entender a la perfección. ¿Qué pasa? Que si no participó de clase y no ve los videos, no puede entender. ¿Usted vio el video? Raquel. Me imagino que no. Ahí simplemente, porque es que hay que ver los videos. Si usted no está en clase, vea el video. Una de las dos. Y si es posible las dos. Eso le garantiza el éxito en esta asignatura. ¿Alguna otra pregunta? Si no encuentran los videos, entonces me escriben. Bueno, voy a iniciar. Vamos a iniciar la unidad número 2, que se llama Organización y Presentación de Datos. Esta unidad
Tiene que ver cómo se organizan y cómo se presentan los datos. En esta unidad tiene como propósito conocer los procedimientos y las técnicas mediante las cuales se organizan y presentan los datos en cuadros y gráficos. Entonces, usted tiene que aprender cuáles son los procedimientos para organizar tablas, organizar datos en tabla y gráfico, y estar en condiciones de construir una tabla de distribución de frecuencias. Es decir, que podrán organizar datos originales o brutos en grupo, clase o categoría. De eso trata. Guía de la asignatura está aquí con los temas. Le voy a enviar al grupo, le voy a enviar la guía con la teoría de la unidad 2. Déjeme ver. Creo que no la he enviado, ¿verdad? No. No la he enviado. No, maestro. Entonces vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Estadística 26, descriptiva. Entonces déjenme buscar aquí. ¿Qué es lo que voy a buscar? Ok. En la unidad 2. Vamos a buscar la unidad 2 para enviar la teoría para los que no la tienen y para que vayan leyendo cuando la vean. Uy. Inferencial, planeamiento educativo, estadística descriptiva, ¿dónde anda? Planeamiento, método estadístico, fundamento general. Aquí está, descriptiva, unidad 2. Ahí le acabo de enviar al grupo la teoría de esta unidad. Entonces, ¿cómo voy a iniciar? De la siguiente forma, explicando esto y socializando con ustedes. Primero, debo decirle que las variables se codifican. Cuando vamos a utilizar un software, las variables se codifican. ¿Qué es codificar una variable? Por ejemplo, la variable sexo tiene dos categorías. Una se llama hombre y otra mujer. Si yo le digo al software que el 1 significa hombre y que el 2 significa mujer, ya cada vez que yo ponga un 1 o un 2, él va a saber a qué se refiere. Simplemente eso. Eso es codificar variables. Los datos que uno recopila se pueden organizar en tablas y gráficos. En gráfico, si la variable es cualitativa, sea nominal u ordinal, entonces el gráfico puede ser circular y barras, adecuado para ese tipo de variable. Cualitativa lleva circular y barra. Si es un gráfico cuantitativo, que tiene como escala de medición, intervalo y razón, es bueno entonces utilizar histograma, polígono de frecuencia, de área y dispersión. Eso por un lado. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es una ilustración. Este es un gráfico, le llaman gráfico de pastel, porque es un círculo. Y también le dicen gráfico circular. Ese gráfico puede utilizarlo para variables cualitativas como esta. Deporte preferido. Existen varios deportes, béisbol, básquetbol, fútbol, natación. Como la variable tiene categoría porque responde por un nombre, entonces se utiliza ese tipo de gráfico. También se puede utilizar el gráfico de barras, que es este, que las barras se deslizan, estudio de gráfico de barra horizontal, existe en vertical también. ¿Qué pasa con el gráfico? Que cuando usted observa el gráfico, ¿qué deporte es el más preferido? Usted de una vez mira la barra más amplia y de una vez usted dice que béisbol. El gráfico ayuda mucho a uno entender de forma más rápida.
Pero la forma más exacta de presentar información estadística es la tabla, el cuadro tabla. Esto. Lo más exacto que hay es esto. Entonces, seguimos. Por aquí viene lo importante que tiene que ver con la organización de los datos. Organización de los datos. Los datos se organizan en tabla de distribución de frecuencias. Ahí se organizan los datos, en tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es eso? Una tabla de distribución de frecuencias es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Esas son las frecuencias 20, 27, 32, 14 y 7. Total de frecuencia 100. Ese 100 se llama N o tamaño de muestra. ¿Qué variable hay ahí? La variable facultad. En la universidad existen muchas facultades. Está economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, entre otras. Cada una de las respuestas de la variable se llama categorías cuando es cualitativa. Si la variable es estado civil, entonces las categorías serían soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo. Si la variable fuera religión, las categorías fueran todas las religiones que hay. ¿Entendido? Entonces, saber que cuando es cualitativa, las respuestas se llaman categorías. Cuando es cuantitativa, numérica, las respuestas se llaman clases. Estos son clases. ¿Entendido? Categorías y clases. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas clases tiene esta tabla? Clases. ¿Cuánto tiene esa tabla? 5, maestro. 5 clases. ¿Usted me puede identificar la primera? 0-4. De 0 a 4. La tercera, De 10 a 14. la quinta, De 15 a 19. no. De 20 a 24. 20 a 24. 20 a 24, profe. La segunda, 9 a, de 5 a 9. De 5 a 9. y la cuarta, De 15 15 a a 19. 19. ¿ustedes están conscientes de eso? Sí. Sí, maestro. Es bueno que estén conscientes. Si están conscientes, vamos bien. Si hay problema, ¿qué pasa en el examen? Ese numerito de la derecha, número de profesores, se llama frecuencia. A veces yo pregunto, ¿cuál es la frecuencia de la tercera clase? Y me dicen que 7. ¿7 es de la tercera clase? No, maestro, viene de la quinta clase. Ok. Entonces, cositas así tan sencillas, pongo yo en un examen y me la hacen mal. ¿Qué ustedes opinan de eso? La frecuencia de la primera clase, ¿cuál es? 20. 20. ¿Y de la tercera? 32. 32. Entonces, yo no creo que usted pueda perder 3 puntitos en eso, ¿verdad que no? Como mucho. No. Bueno. Entonces, continuamos. Me alegra que hayan entendido esa parte. ¿Qué otra cosa debo enseñarle? Que las clases podemos conformarla por 2 extremos. ¿Tienen 2 extremos esa clase? Sí. Sí. El primer extremo de la segunda clase, ¿cuál es? El 5. Y ese extremo está a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Y ese extremo
que está a la izquierda se llama límite inferior. Límite inferior se llama. El extremo de la izquierda. Y el de la derecha se llama límite superior. ¿Entendido? Sí, maestro. Entonces, cuando el maestro le pregunta el límite inferior de la cuarta clase, ¿qué usted le responde? 15. Excelente, 15. ¿Y el inferior de la primera clase, cuál es? 0. 0. 0. El 0. Superior de la segunda clase. 9. 9. Superior de la quinta clase. 24. Entonces, ¿estamos conscientes de eso? Sí, maestro. Entonces, nosotros ya sabemos. Ya, Lo dejo. El oficina abierta. ¿Cómo es? El dejo oficina abierta. nosotros ya sabemos que aquí hay 5 clases, que el numerito de la izquierda se llama ¿cómo? Inferior. Límite inferior. ¿Y el de la derecha? Límite superior. Superior. Ok, vamos excelentemente bien. Entonces, aquí tenemos los elementos de una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué tiene una tabla? Una tabla tiene clase o clases. ¿Qué es una clase o clases? Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Los grupos lo vimos ahí. Hay un grupo de 0 a 4, uno de 5 a 9, uno de 10 a 14. ¿Entendido? Esos son los grupos y eso se llama clases. Otro elemento. Dice que la clase puede ser abierta. ¿Cuándo una clase es abierta? Cuando solo tiene un extremo. Si dice mayor de 24, dice de 24 en adelante. Solo tiene un extremo, ¿ok? Cuando es así, es abierta. Cuando tiene los dos extremos de 0 a 4, entonces cerrada. ¿Entendido? No. Repítalo, por favor. Estas clases que están aquí son cerradas. ¿Por qué? Porque tienen principio y fin. Esta empieza en el 10 y finaliza en el 14. La tercera, ¿verdad? Entonces se llama cerrada cuando es así. Abierta es cuando yo digo un ejemplo mayor de 18 años. ¿Qué estoy diciendo? Solo tiene un extremo. ¿Entendido o no? Si no lo entendió, no se preocupe. Que hay tiempo todavía. Hablamos ahorita que habían límites de clase, ¿verdad? Que son los valores que determinan a una clase. El inferior era el de la derecha o el de la izquierda. El de la izquierda. Ahí lo dice claramente, es el que está a la izquierda de la clase. Y el superior es el que está a la derecha de la clase. Dice claro ahí. Estamos claros de eso, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí hay otro término que se llama marca de clase, pero que si la marca de clase aquí le confunde, entonces usted le llama punto medio, que es lo mismo. Como usted le quiera llamar, o marca de clase o punto medio. Y la fórmula para calcular eso es esta. ¿Alguien me dice qué dice esa fórmula? ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular? Sumar el límite superior con el límite inferior con el límite superior. Y el resultado, ¿qué pasa con el resultado de esa suma? Se divide entre Se dos. divide entre 2. Ok. Sí, dividir. Ok. Entonces, eso mismo debemos hacer
sumar el límite inferior, el de la izquierda, más el superior, que el de la derecha, y lo que nos da lo dividimos entre 2. Así se calcula el punto medio, que dice que es el valor que representa una clase y es el punto medio o valor que está en el centro de la clase. Si nos vamos acá, el punto medio de la primera clase, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Si usted suma los extremos, ¿cuánto le da? 0 más 4, ¿cuánto le da? Usted no tiene nada y le regalan 4, ¿cuánto tiene? 4. Y si lo divide entre 2, 2. 2. entonces el punto medio o la marca de clase de la primera frecuencia, de la primera clase es 2. Ahí, el punto medio es 2. Y en la segunda, ¿cuál es el punto medio? El valor que está en el medio del 5 y el 7, ¿cuál es? Del 5 y el 9. Perdón. 7. Sí, el 7. 5 ¿Es más así? 9, claro. Ay, 5 más 9 da 14, ¿verdad? Y si usted lo divide entre 2, sí. le da 7. Y en la tercera clase, ¿cuál es el punto medio? 12. 12. 12. 10 más 14 da 24. Entre 2 da 12. Muy bien. ¿Y en la que sigue? 17. ¿Y en la última? 22. Sí. Entonces, eso como que lo entendimos bien. Eso es importante. 22. Sí. Entonces, si ya entendimos ya toda esa cosita que entendimos, me falta una cosita más importante. La primera clase de 0 a 4, ¿de cuánto en cuánto va ese intervalo? El tamaño del intervalo, ¿cuál viene siendo? De 0 hasta llegar al 4, ¿cuántos numeritos hay? 4. Eso se cuenta con la mano. Agarre su manita en el examen y en la práctica y empiece con el primer dedito, que es el 0, porque es inclusive. Incluye los dos extremos. Empiece con el 0 y vaya a ver dónde termina. Necesario. Entonces son 5. No, pero ese Cuéntalo, burro está a ver. muy bien. Cuéntelo, a ver. Un gallo. 5. Un color blanco. 5, maestro. Es el color exclusivo de todos. Espérate, que aquí hay Se un, azul está lindo. aquí hay un asunto. Del 0 al 4, ¿cuántos numeritos usted ve ahí? Cuéntelo. 5. 5. Entonces, Se incluye el 0. se incluyen todos. Son inclusives. Esas clases son todas inclusives. ¿Por qué son inclusives? Porque la siguiente clase no inicia en el mismo 4, sino que inicia en el 5, en el que sigue. Cuando es así, son inclusives. Cuando inicia la siguiente en el mismo número, de 0 a 4, la otra dice de 4 a 8. Entonces ahí no es inclusive. ¿Entendido? Entonces, siempre que usted vaya a buscar de una tabla que está hecha, elaborada, que usted va a buscar, el intervalo de clase debe contar con las manos para que no se equivoque. Del 10 al 14, contando con las manos, ¿de cuánto el intervalo? De 5. 5. Entonces, el intervalo de clase aquí, en este ejercicio, en esa tabla, usted dice IC, que significa intervalo de clase, es igual a 5. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted no lo sabe calcular así, hay otra forma de calcularlo. Como de una tabla hecha. ¿Qué yo hago? Yo tomo un límite inferior. ¿El 15 es un límite inferior? ¿Sí o no? Sí. 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 Y a Sí. ese límite yo le resto el inferior anterior. ¿Cuál es el anterior? El 10.
Entonces, si al 15 usted le resta 10, ¿cuánto es? 5. Entonces, Cinco. ahí usted confirma que el intervalo de clase es 5. ¿Entendido? Sí. Ok. Si eso se entendió, vamos excelentemente bien. Me falta la regla de Sturges. ¿Qué es esto? Regla de Sturges. La regla más importante para elaborar una tabla de frecuencia. Lo primero que se calcula es el rango. Primero se calcula rango, que es igual valor máximo menos valor mínimo. ¿Entendido? Rango se calcula valor máximo menos valor mínimo. ¿Ok? ¿Qué usted entiende por valor máximo? El valor más alto. El número más alto que tenga. Y el mínimo El Número más pequeño. o menor, así mismo. El segundo paso para una tabla de frecuencia se llama el número de clases, que es K es igual 1 más, es una fórmula, 3.3 logaritmo de N. Así se calcula. 1 más 3.3 logaritmo de N. ¿Qué es lo único que usted va a buscar en esa tabla? ¿Cuánto vale N? ¿Qué significa N? Usted sabe, ¿no? Escriba ahí. N significa tamaño de muestra. Si yo le doy 20 datos en un examen, ¿cuánto vale N? 20. 20. Si le doy 50 datos, ¿cuánto vale N? 50. Y si le doy 50. 100, vale 100. 80 vale 80. ¿Entendido? Ok. Y por último, se calcula lo que le llaman el intervalo de clase, que es dividir R entre K. El intervalo, yo dije, cuando la tabla me la dan, yo busco, como buscamos ahorita, contando con los deditos, o al límite inferior, le resto el anterior. Eso es cuando me dan la tabla. Pero si la tabla es usted que la va a hacer, debe buscar el intervalo con esta fórmula. ¿Qué significa R entre K? La R, que es rango, lo primero que usted calculó, lo divide entre los segundos que usted calculó y le da lo tercero. ¿Entendido? Vamos a la práctica ahora. Sí, ¿Tiene alguna maestro. duda? ¿Alguna duda? Queda un minuto. No hay duda ahí. Si no hay duda, vamos a trabajar. Vamos a salir de la videollamada. Vamos a entrar nuevamente para entonces trabajar, ¿ok? Al mismo enlace.